Yo me acuerdo. Todos están buenos, hay tantas. Todas las Están preguntas muy, están muy buenísimas. Ya está Jaime Sosa con nosotros. Pero yo lo leo El bien. Dice, alergólogo. médico especialista en alergología, más conocido como el alergólogo. Ya con nosotros. Jaime, qué bueno. Hace rato no te veíamos. ¿Qué más, Sandra? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha Muy ido? bien. Has cambiado, has crecido. He crecido, ¿para los lados o para dónde? No, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo se te ocurre? Tan bueno tenerte aquí, sobre todo porque creo que uno de los grandes trabajos que estás haciendo, no solo a través de tus redes sociales, sino a través de la información que nos traes, es quitar un poquito tantos mitos y tantas historias que han existido, no solo con el tema de las alergias, bueno, con el tema de las alergias básicamente, no solo las alimenticias, sino también todas esas alergias. Soy alérgica al frío. Salga al sol para que se le quite. Y todo ese tipo de cosas, obviamente, que hemos traído de generación. Meta la Y cebolla bajo la léalo cama. bien, de generación tras generación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un placer, como siempre, estar acá con ustedes. Claro, como estabas diciendo, hay muchos mitos y siempre hemos tratado de pasar como mitos de generación en generación. Y de verdad que hay cosas absurdas que uno lee o ve y se ríe completamente porque hay cosas que de verdad no se explica. Yo le digo a mis seguidores a veces cómo están vivos ustedes después de hacer todas estas cosas. Entonces me parece un espacio muy, muy bueno para que podamos discutir algunos de estos mitos y sepamos qué en realidad es verdad y qué no es verdad. Y ahorita Como los iban vamos por a ahí. empezar Es que, a leer. preocupados por el COVID, cuando vamos feliz comiendo papamugre en la calle y mango, ahí le lleva cuántos días el mango afuera y comíamos de eso. Ah, no, pero es que papa sin uña no funciona, olvídese. ¿Por qué se presentan las alergias y cuáles son las alergias más populares, por decirlo así? Perfecto, entonces una alergia es una reacción que se denomina reacción de hipersensibilidad, que es mediada por el sistema inmune. El sistema inmune es el sistema de defensas y el sistema de defensas es el que se encarga de generar la alergia. Entonces, una alergia ocurre por múltiples causas. Es una enfermedad que se denomina enfermedad multifactorial. Ocurre por predisposición genética, por la carga genética de los padres, por situaciones ambientales, a veces el modo de parto, el parto por cesárea influye un poquito más en riesgo en generar alergia, la alimentación complementaria, antibióticos en el uso perinatal. Son muchos los factores, no hay un solo factor que uno le pueda atribuir al desarrollo de una alergia. Entonces, en realidad estamos dentro de una enfermedad que puede ocurrir por muchas cosas. Hablas del tema ambiental y me parece importante mencionarlo porque Medellín es una ciudad en la que se ha hablado mucho como del tema. Podríamos decir que esta época es una en la que se pueden presentar más alergias porque el ambiente de pronto está un poquito más cargado. O sea, lo digo porque es consulta personal. En El mi casa polvo del como Sahara, que todo eso. exactamente, ¿te acordás? Porque lo sentimos. Yo soy incluso una de las personas que como que me veo afectada con eso y de una como que siento que la cosa está cambiando. Sí, claro, hay muchos estudios, Cami, que han mostrado incluso que la contaminación ambiental, digamos que puede tener algunos cambios negativos en ciertos alérgenos. Por ejemplo, en algunas plantas puede hacer que boten las semillas o boten el polen antes de tiempo, que estos pólenes sean más resistentes a la degradación. Entonces la contaminación incluso puede perpetuar algunos alérgenos que pueden generar síntomas en los pacientes. Entonces sí es cierto. Bueno, Jaime, hoy entonces está dedicado a los mitos y por supuesto abrimos nuestro casillero de preguntas en donde nuestros televidentes tuvieron la posibilidad de hacer sus preguntas o sus mitos de los cuales más han hablado, que han pasado de generación en generación. Entonces, si quieres, Caro, vamos a poner entonces en pantalla el primer mito y que Jaime nos vaya diciendo si es real o no. Dice, una cebolla debajo de la cama para la rinitis. Debo confesar, no debajo de la cama, pero se la ponía en el nochero. Sofi se iba a dormir y de pronto me abría la puerta furiosa. ¡Huele asqueroso! Y me tiraba. Pobrecita. No. Bueno, yo creo que debemos de empezar aclarando algo para todos y es que en medicina una cosa significa causalidad y otra cosa significa casualidad. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces cuando hacemos alguna intervención nos cae dentro del momento donde nos íbamos a aliviar. Me explico. Por ejemplo, tenemos un dolor de cabeza
que cuando es tensional normalmente dura 2, 3, 4 horas. Entonces, faltando 20 minutos para que se nos quite, nos ponemos un pañito acá de algodón remojado en alcohol con un pedazo de crema de dientes y casualmente se nos quita. Pero no por eso podemos atribuir que eso fue lo que nos curó nuestro dolor de cabeza en ese caso. Entonces ocurre mucho con los mitos que por casualidad creemos que es la causa de la curación de la patología. O el efecto placebo, Exacto, que nosotros también. mismos nos curamos y Sí. nos quitan las dolencias. La cebolla. Entonces la cebolla no, negativo. Las crisis de rinitis o las crisis de alergias respiratorias están causadas por alérgenos respiratorios que se llaman aeroalérgenos. Son alérgenos que están circulando en el ambiente y lo que ocurre es que algunas crisis son autolimitadas, quieren decir que simplemente el cuerpo las logra regular de la nada sin Como ninguna llegan, se van. intervención, así como llegan, así se van. Entonces muchas veces el paciente ya lleva todo el día con la crisis, por la noche le ponen la cebolla y era el tiempo natural y el tiempo normal que iba a durar Y su santo crisis. remedio. Santo remedio, pero en realidad no. Perfecto, sigamos con la otra porque dice, asumo que debe ser Sí, yo no la había parecido. escuchado. Sí. Esconder un coco un año bajo tierra con jugo de azúcar y tomárselo. Yo tampoco había oído Esa esta. es demasiado famosa, ¿no se imaginan ¿Sí? cuántas, sí, cuántas veces? Y además al coco le echan otras cosas más. Entonces, No sabía, siquiera no me había llegado porque es el embuto. obviamente si ponemos un producto orgánico debajo de la tierra un año lleno de azúcar, va a ser cultivo de 1000 gérmenes, de bacterias, hongos, microorganismos y puede ser peligroso para la persona. Obviamente eso Ahí es donde no decías que tampoco cómo está vivo. cómo está vivo el paciente que se ha tomado el coco y les aseguro que hay por montones. A veces yo hago caja de preguntas de mitos y los mitos que llegan son impresionantes. Este llega mucho. Y el que sigue lo he hecho yo. ¿En No. serio? Sí. Esperivera. Sí. Sí, lo hice una vez. Remolacha en la nariz. Yo tuve una época una sinusitis crónica y no se me quitaba con absolutamente nada, esto era desesperante y me dijeron, échese remolacha por la nariz, pues acto seguido, vamos a comprar la remolacha, tenga la jeringa. Además, y eso me es eché. morado. No importa, pero si me curaba la sinusitis, yo hacía lo que fuera. No me Y la entonces, curó. ¿qué compresión? O sea, Sí, claro, como una solución salina. Solución de remolacha. ¿En serio? Sí, también es demasiado común, Olga. Y bueno, primero hagamos la encuesta que yo hice en mi red social porque no podía creer que había gente que comiera remolacha. ¿A ustedes les gusta la remolacha? Sí, a mí no. sí. a mí, mi mamá hace una ensalada de remolacha. A mí me muy rica. gusta. A mí Puede no, además ser. porque tiene mucha Y mis azúcar. hijas, y a mis hacerles- hijas le encanta, y a mis hijos les encanta. Me tocó hacerle un reto a los seguidores y comerme un jugo de remolacha, una remolacha completa, chip de remolacha. Todo el mundo Uy, estaba muerto de la risa. delicioso. Muy maluca. No. Paso. Los chips de Pero remolacha, deliciosos. fue lo único que toleré más o menos. Pero siguiendo la pregunta, entonces, no, tampoco es la solución. Incluso cuando metemos o introducimos algunos alimentos dentro de la nariz o en nuestra piel incluso, con las mamás que son fanáticas con las mascarillas caseras, eso puede provocar algunos tipos de dermatitis de contacto de tipo irritativa, incluso dermatitis de contacto de tipo alérgica o incluso una mucosa podría predisponer a infecciones, ya que la remolacha es un producto orgánico que contiene tierra, microorganismos, pesticidas, etcétera. Entonces, no. Después me curé, no, Sí, después me curé, después. pero Casualidad. no, pero no por eso, no no, por iba eso, a contar listo. con que me curé, con terapia neural y con otras cosas. Ah, yo pero- pensé que con sangre gurre. No. Porque esa es otra. Porque ese es otro mito que hay, que además no sé qué es gurre. Pues Armadillo. el armadillo. El armadillo, Ah, sí. En los sí. municipios antioqueños, y ese lo conozco, es por los pueblos de sabía. Antioquia. Por ejemplo, yo iba antes mucho a Damasco. Sofi tenía un medio diagnóstico de asma en algún momento de la vida y la señora que trabajaba en la finca me dijo, dele sangre de gurre. Y yo, ¿cómo se le ocurre? Eso es antiecológico. Además, ¿cómo le voy a dar yo eso? Pero es algo que se sigue utilizando muchísimo y que se ha utilizado de manera ancestral sobre Yo el todo en gurre lo nuestro tenía departamento. en otra parte de mi diccionario y no sabía que Puede ser un ex también. aquí hay muchos, abundan esos gurres. Bueno, entonces, esa es súper común. Olguita, no te imaginas cuánto también lo dicen y lo pasan de generación en generación también. Entonces, primero, qué pesar del pobre armadillito, ¿cómo le vamos a hacer eso? Y segundo, recordemos que hay algo que se llama zoonosis, que es la transmisión de ciertas enfermedades de animales a humanos. Y el armadillo o el gurre es uno de los principales portadores de lepra. Entonces, además de eso, el paciente podría
adquirir ciertos virus, bacterias, hongos, etcétera, cuando consume un animal de forma no cocinada o un animal que no sea apto para el consumo. Entonces, no es la cura del asma. El asma es una enfermedad inmunológica, hasta en un 80% es ocasionada por alergias respiratorias, sobre todo en la niñez, y la cura no es esta. El Creo asma que es tiene que tratamiento. uno diría que no, pero alguien que padezca de asma o que tenga un hijo con asma, también debe ser muy desesperante ver esos Claro. episodios Sí, de es muy asma. Entonces yo creo desesperante. que cualquier cosa que le lleguen a uno, vea, esto lo va a curar, por más ilógico que le parezca a uno ver a un hijo sufrir por asma, pues termina recurriendo y a es esto. y es que en la medicina tradicional muchas veces te dan, cuando tienen un ataque te dicen, bueno, entonces le vas a dar por 3 días, cada media hora este inhalador y cada 2 esta, y uno tiene 2 o 3 días sin dormir aplicando inhaladores. Pero lo cierto es que por algo se inventaron. Y por algo están hechos y por algo los médicos lo Pero- mandan. y aquí estamos aclarando mitos. Vamos con el otro. Dice, comer cítricos, avena y lácteos cuando hay alergia hace daño. No, en realidad la alergia respiratoria, como ya habíamos hablado ahorita, es una alergia que se ocasiona por alérgenos ambientales, ¿cierto? Muy poco tiene que ver lo alimentario en el paciente. Hay algunas corrientes de medicina que retiran lácteos o quesos o algunos derivados porque se ha mostrado en algunos estudios que puede causar inflamación intestinal o permeabilidad intestinal. Sin embargo, en los estudios controlados de rinitis y asma no está indicado. Entonces el paciente puede llevar una vida completamente normal, una alimentación completamente normal, balanceada y saludable y siguiendo el tratamiento farmacológico. ¿Sabes qué? Yo Azúcares pensaba también. yo creía que era uno de los factores, el azúcar Y la leche, yo también. Es un factor que aumenta el acné, sobre todo. Es una de las enfermedades que más está estudiada para acné. Mira, Perfecto. o sea, nada que ver. Esta, debo confesar que también la creía. Perdón, pero es que yo viví en Lima mucho tiempo y llegaba el invierno y a mí me daba una rinitis espantosa. Se iba el invierno y Olguita se aliviaba. Lo mismo pasa, Entonces Vicente. yo decía, es que yo soy alérgica al frío. Salir al sol, ¿quita la rinitis? Bueno, entonces ahí hay dos cosas que tenemos que responder. La primera es que la alergia depende del reconocimiento del sistema inmune por un alérgeno. Quiere decir que el sistema inmune debe reconocer algo para poder generar la alergia. El frío es un estímulo físico que no es reconocible, entonces en realidad la alergia al frío como tal, siendo estrictos existe. en la definición, no existe. ¿Y a la humedad? Espéreme, ¿qué puede pasar, Olguita? Sí puede pasar otros subtipos de manifestaciones de hipersensibilidad al frío que generen ronchas, incluso asma, incluso rinitis, no alérgica, pero los síntomas pueden ser iguales. Entonces, Y para efectos congestión. prácticos, exacto, congestión, moquera, nariz descongelada, Ay, sí, yo etcétera. sufro Puedes esa tener con una Vicente. crisis tal cual, una crisis de Porque rinitis ya me alérgica. pasaba todo el invierno hablando Ay, sí, así. Vicente. Vicente se la pasa ahora con este invierno, todo el invierno. Pero es muy Ahí gracioso está. porque en Medellín puede llover todo lo que quieras y no me da. Es allá. Y he vuelto y es allá en invierno. Por eso ya no voy en invierno. Mejor no vas en invierno, vas en solecito. Esta me llama mucho la atención y me parece, la he oído en muchas personas porque dice, mi alergia a los perros empezó de adulta, con la exposición ha ido disminuyendo. No es mito, es real. Ella lo hace de forma pues como chistosa, pero sí sé que hay personas a las que les han recomendado que de pronto tienen alergia a los gatos o alergia a ciertos animales. La exposición continua hace que se disminuya. ¿Qué tan real es eso? Listo, Cami, muy buena pregunta. Y la televidente también tenía una cosa que hay que aclarar. El sistema inmune es dinámico. Una alergia se puede producir en cualquier edad. Uno puede generar una alergia en la niñez o la puede generar en la adultez. Entonces, sí es cierto que ella la generó en la adultez, está bien. Y la segunda que decía es que con la exposición repetitiva pueden pasar los dos extremos. Puede ser que el paciente empeore su alergia o puede ser que el paciente se desensibilice y mejore su alergia. Es completamente impredecible. Mejor dicho, vamos Yo a me curé. aprovechar porque Jaime seguirá con nosotros, el alergólogo, para aclarar muchas dudas, inquietudes. Usted quiere aprovechar en las historias de las tres gracias. En este momento hay un cajoncito de preguntas. Haga su pregunta y aquí trataremos entonces en esta segunda parte de aclarar muchísimo más. Y a mí me encanta porque lo hace todo como más sencillo, Tan más digeridito. fácil. Y lo peor es que cada que viene dice, le tengo que llevar a Vicente. Yo digo lo mismo con Vicente. Alicia, sí. Le tengo que llevar y siempre se me olvida. Yo luego quisiera preguntarle qué tanta es la relación de las alergias con los sentidos emocionales de los pacientes, porque eso también es otra de las cosas que hay veces creemos. Corte, corte. Ah, no, esa no, esa es de No, la esa la pone, esa la pone. mona, el apartamento de la mona, corte, Por corte, eso ya me hicieron regresamos. terapia oral. Sí, claro, porque estaba asociado